Capítulo 9. El vacío que había dejado la ausencia de Raúl no se llenaba. Cada día era un recordatorio constante de lo que había perdido, de la decisión que había tomado en un intento desesperado por protegernos a ambos, o al menos, eso creía. Me había hundido en una rutina monótona, trabajando sin entusiasmo y viviendo con la sombra de la nostalgia. Creí que el tiempo lo curaría todo, que la distancia me ayudaría a olvidarlo, pero solo hizo que mi anhelo por él se hiciera más fuerte. Habían pasado casi 6 meses desde que me fui. 6 meses de un silencio ensordecedor. Una tarde, mientras caminaba por una calle concurrida de Utrera, absorto en mis pensamientos, una voz me detuvo en seco. ¿Fernando? ¿Eres tú? Mi corazón dio un vuelco. Esa voz, no podía ser. Me giré lentamente, y ahí estaba él. Raúl. Mis ojos se abrieron de par en par, incapaces de creer lo que veían. Estaba de pie a pocos metros de mí, con una expresión de sorpresa mezclada con algo que no pude descifrar. Llevaba una camisa informal que le sentaba de maravilla, y el sol de la tarde le daba un brillo especial a su cabello oscuro. Estaba más delgado, quizás, o quizás era solo mi imaginación. Raúl, mi voz apenas salió. Me sentí como si el aire me abandonara los pulmones. Todas las defensas que había construido con tanto esfuerzo se desmoronaron en un instante. El torrente de emociones que había reprimido durante meses se desató. Él dio un paso hacia mí, y luego otro. «Fernando, ¿qué haces aquí? ¿Cómo estás?» Su voz era una mezcla de alivio y algo más, algo que me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. Estoy bien», mentí, sintiendo el rubor subir por mi cuello. La verdad era que estaba hecho un desastre. ¿Y tú? ¿Todo bien? Él sonrió, una sonrisa triste que me encogió el corazón. Sobreviviendo. No es lo mismo sin ti en la oficina, la verdad. Se te echa de menos. Mis ojos se encontraron con los suyos, y en esa mirada, por un momento, no hubo muros, no hubo pasado, solo una conexión cruda y palpable. El silencio entre nosotros se volvió denso, cargado de todo lo no dicho, de todos los y sí, que me habían atormentado durante meses. Me sentía vulnerable, expuesto, pero al mismo tiempo, una extraña calidez empezó a extenderse por mi pecho. Su presencia era un bálsamo para mi alma herida. ¿Te apetece tomar un café?, me preguntó, señalando una pequeña cafetería cercana. La invitación fue un salvavidas. Asentí, incapaz de articular una palabra. Una vez sentados, el ambiente era incómodo al principio. Hablábamos de cosas triviales, del tiempo, de cómo iban las cosas en la empresa. Pero poco a poco, la conversación fue tomando un cariz diferente. Él me contó cómo le había afectado mi partida, la sensación de haber perdido a alguien en quien realmente confiaba. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me permití ser un poco más honesto. Necesitaba un cambio de aires, Raúl, le dije, aunque la mentira seguía pesando. Pero te confieso que te he echado de menos. ¿Mucho? Sus ojos se clavaron en los míos, y por un instante, el mundo exterior desapareció. Yo también te he echado de menos, Fernando, respondió él, su voz suave, casi un susurro. Sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo cuestionar todo lo que había creído hasta ese momento. El reencuentro fue un torbellino de emociones. Había huido de él para protegernos, pero el destino, o la casualidad, nos había vuelto a unir. Y en esa nueva cercanía, en esa renovada vulnerabilidad, sentí que algo estaba a punto de cambiar. La historia que creía terminada, solo estaba a punto de dar un giro inesperado, un giro que me aterraba y, al mismo tiempo, me llenaba de una esperanza que creía perdida para siempre. Capítulo 10. El café con Raúl se extendió por horas. La conversación, al principio cautelosa, se desdibujó en una serie de confesiones a media voz. El sol se puso, y las luces de la cafetería iluminaron nuestros rostros mientras hablábamos, por primera vez, sin las ataduras de la oficina, sin el peso de mis propios miedos. Él empezó. Fernando, cuando te fuiste, me sentí, no sé cómo describirlo. Vacío. Pensé que había hecho algo mal, que no te había sentido valorado. Y lo peor, sentí que te perdía a ti, no solo a un empleado. Su voz era suave, con una honestidad que me desarmó.
Empecé a darme cuenta de lo mucho que significabas para mí. Más allá del trabajo. Tu presencia, tu forma de ver el mundo, tu risa, todo eso me hacía bien. Mis manos, bajo la mesa, se apretaron. ¿Podría ser? ¿Podría estar insinuando lo que yo pensaba? Y luego, continuó, su mirada clavada en la mía. Me di cuenta de que mi reacción a tu partida era mucho más intensa de lo que debería ser por un empleado. Empecé a cuestionarme muchas cosas, Fernando. Muchas cosas sobre mí mismo, sobre lo que realmente quería en la vida. Hizo una pausa, y en ese silencio, sentí que mi corazón se me salía del pecho. Y me di cuenta de que, me di cuenta de que te echaba de menos de una manera que no era normal. Que te quería cerca. Que te quería a ti. La última palabra, a ti, flotó en el aire como una revelación. Era lo que siempre había anhelado escuchar, lo que había creído imposible. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de una mezcla abrumadora de alivio y asombro. Pero yo creía que eras heterosexual, Raúl, logré decir, mi voz apenas un murmullo. Él sonrió, una sonrisa triste pero comprensiva. Fernando, la sociedad te presiona para que encajes en un molde. Y yo siempre he sido un poco más lento en estas cosas. Siempre he sido reservado con mi vida personal. Pero tú removiste algo en mí que no sabía que existía. Esa conexión que teníamos, esa intimidad en la oficina, me confundía, sí, pero también me hacía sentir vivo de una forma que nunca antes había experimentado. Se inclinó ligeramente sobre la mesa, su voz bajando aún más. Y cuando te fuiste, me di cuenta de que esa conexión no era una fantasía. Era real. Y que el muro que yo, o la sociedad, había construido, no era tan impenetrable como pensaba. Me di cuenta de que lo que sentía por ti era amor, Fernando. Un amor que me asustaba, sí, pero que no podía negar. La verdad se había desvelado, y era mucho más compleja y hermosa de lo que jamás me había atrevido a imaginar. Él no había sido distante por rechazo, sino por una lucha interna similar a la mía, una lucha con sus propias expectativas y las del mundo. No era un muro, sino un velo, y la oscuridad de mi propio pasado y mis inseguridades habían impedido que lo viera. En ese momento, todas las piezas encajaron. Los roces accidentales que él evitaba, las miradas que se desviaban, la ambigüedad de sus palabras, no eran signos de desinterés, sino de una confusión y una incipiente atracción que él, como yo, no sabía cómo manejar. Raúl había estado en su propio viaje de autodescubrimiento, catalizado por mi presencia, y paradójicamente, por mi ausencia. Las lágrimas corrieron libremente por mis mejillas, esta vez sin vergüenza. Él extendió una mano sobre la mesa y cubrió la mía, su toque cálido y firme. Siempre te he admirado, Fernando. Tu fuerza, tu resiliencia. Y cuando te conocí, sentí una conexión que no entendía, pero que no podía ignorar. Lo que siento por ti no es algo que pueda explicar con palabras, pero es profundo y real. La revelación fue un terremoto que sacudió los cimientos de mi mundo. Había amado en secreto, creyendo que era un amor prohibido, pero la verdad era que mi amor había sido correspondido, de una manera que ni él ni yo habíamos podido entender hasta ese momento. El muro no era entre nosotros, sino dentro de cada uno. Y ahora, por fin, se había derrumbado. Capítulo 11. La cafetería, las luces de la ciudad, el calor de la mano de Raúl sobre la mía. Todo se sentía irreal, como si el universo se hubiera realineado. La verdad revelada había sido un bálsamo para mi alma, pero también el inicio de un camino incierto. Ambos habíamos vivido en la sombra de nuestras propias percepciones y miedos, y ahora, al derrumbar esos muros, nos enfrentábamos a la inmensidad de un futuro desconocido. Entonces, comencé, mi voz aún un poco quebrada por la emoción. ¿Qué significa esto, Raúl? La pregunta, aunque obvia, necesitaba ser formulada. Él apretó ligeramente mi mano. Significa que quiero intentarlo, Fernando. Quiero explorar esto que sentimos. Quiero aprender contigo. Sé que no será fácil, que tenemos mucho que desempacar, pero estoy dispuesto a hacerlo. ¿Tú? Mi respuesta fue un asentimiento vehemente. Sí, Raúl. Sí, 1000 veces sí. El alivio era tan profundo que me dolía. Toda mi vida había anhelado una conexión así,
y aquí estaba, de la forma más inesperada. Decidimos empezar de a poco. No queríamos arruinarlo, no después de tanto tiempo perdidos en el silencio. Empezamos a vernos fuera de la cafetería, en lugares neutrales, paseando por el Parque de Consolación en Utrera, compartiendo comidas en pequeños restaurantes escondidos. Cada encuentro era una nueva capa que despegábamos, revelando más de nosotros mismos. Hablamos de nuestros pasados, de mis traumas familiares, de las presiones que él había sentido para seguir un camino que no era el suyo. Él escuchaba con una paciencia infinita, y yo, por primera vez, sentía que podía ser completamente honesto sin miedo al juicio. La tensión sexual, que había estado latente durante tanto tiempo, se volvió más palpable. No había necesidad de palabras explícitas, bastaba una mirada sostenida, un roce accidental que ahora no era retirado, sino prolongado. Recuerdo una tarde, estábamos sentados en un banco, el sol poniéndose, tiñendo el cielo de tonos dorados. Habíamos estado hablando de nuestras expectativas para el futuro. De repente, él giró la cabeza y me miró. Sus ojos, llenos de una calidez que me derretía, bajaron a mis labios. Mi respiración se aceleró. La distancia entre nosotros se acortó, lenta, agónica. Podía sentir su aliento en mi rostro. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Por un segundo, creí que me iba a besar, y una oleada de anticipación me recorrió. Pero en el último instante, se detuvo. Sus ojos volvieron a los míos, cargados de una pregunta silenciosa, un permiso no verbal. No dijo nada, y yo tampoco. Pero el aire entre nosotros vibraba con una electricidad que no se podía ignorar. Era una promesa no dicha, una invitación a un futuro que se estaba construyendo con cada segundo. Esos momentos de casi contacto eran deliciosos y frustrantes a partes iguales. Queríamos asegurarnos de que lo que estábamos construyendo fuera sólido, basado en la comprensión y la aceptación mutua, no solo en la pasión. Era un ejercicio de paciencia, un lento deshielo de años de represión. Un día, Raúl me preguntó sobre mi regreso a la empresa. No tienes que volver, Fernando, me dijo. Pero si quisieras, me encantaría. La oficina no es lo mismo sin ti. Y yo, no es lo mismo sin ti. Su oferta no era solo por trabajo, era una invitación a reconstruir nuestra vida juntos, en todos los niveles. Me llenó de una alegría inmensa. El futuro, antes un abismo de incertidumbre, comenzaba a tomar forma. No sería un camino tradicional, lo sabíamos. Ambos habíamos redefinido nuestras vidas, nuestros deseos. Pero por primera vez, sentía que no estaba solo. Tenía a Raúl a mi lado, un hombre que, contra todo pronóstico, me había amado en silencio, al igual que yo. Estábamos aprendiendo a amar en voz alta, a desaprender los miedos y a construir un futuro propio, sin guiones preestablecidos, guiados solo por lo que sentíamos el uno por el otro. Era el comienzo de algo real, de algo que valía la pena arriesgarlo todo. Capítulo 12. El futuro que imaginábamos con Raúl, ese futuro de reencuentro y amor desvelado, se desvaneció de la manera más cruel e inesperada. Nunca llegamos a construirlo, nunca pudimos darle forma a esa relación que prometía sanar todas nuestras heridas. La vida, con su brutal indiferencia, tenía otros planes. La última vez que vi a Raúl fue una tarde cualquiera. Habíamos pasado el día juntos, explorando las calles de Utrera, riéndonos, hablando de todo y de nada. Me había sentido más ligero, más yo mismo que nunca. Recuerdo su sonrisa, la forma en que sus ojos brillaban cuando me miraba. Me dejó en la puerta de mi apartamento, y antes de despedirnos, me tomó la mano. Su pulgar rozó mi piel, y una corriente de calor me recorrió. Nos vemos mañana, Fernando, me dijo, su voz suave, prometiendo un mañana que nunca llegó. Tengo algo importante que decirte. No supe qué era ese algo importante. Quizás quería hablar de nosotros, de nuestro futuro, de dar un paso más allá de las miradas y los roces. Nunca lo sabré. Esa noche, Raúl tuvo un accidente. Un conductor ebrio, una carretera mojada, un giro fatal. La noticia llegó a mí como un mazazo, una ola gigante que me arrastró al fondo de un abismo del que creí que nunca saldría. No recuerdo mucho de los días posteriores. Todo fue una neblina de dolor y desesperación. Fui al funeral, me senté en la última fila, un observador silencioso de mi propia tragedia.
Nadie sabía lo que él significaba para mí. Era el asistente, el ex empleado. Nadie podía entender la magnitud de mi pérdida. Semanas después, su abogado me contactó. Raúl había dejado un sobre a mi nombre, con instrucciones específicas de que me lo entregaran en caso de su fallecimiento. Mi corazón latió con fuerza mientras abría el sobre. Dentro, había una carta, escrita con su puño y letra, y un objeto pequeño envuelto en seda. La carta comenzó con una disculpa: Fernando, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y lo primero que quiero hacer es disculparme. Por no haberte visto antes, por no haberme atrevido a sentir antes, por haberte dejado ir cuando más te necesitaba y cuando yo más te necesitaba. Fui un cobarde, aferrado a lo que creía que debía ser, en lugar de a lo que mi corazón realmente quería. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Continuó: tú me mostraste un mundo que no conocía. Desde el día que te vi en ese callejón, supe que eras diferente. Quise protegerte, cuidarte, y en el proceso, me di cuenta de que te amaba. No como un jefe, no como un amigo. Te amaba como un hombre ama a otro hombre, Fernando. Era una verdad que me asustaba, que me confundía, y me costó mucho tiempo aceptarla. Pero contigo, me sentía completo, me sentía yo mismo. Cada palabra era un cuchillo. Él lo sabía. Él me amaba. El amor que había creído imposible, que había reprimido con tanta fuerza, era real, correspondido, y ahora, irrevocablemente perdido. Siempre esperé el momento perfecto para decirte todo esto, para ser valiente. Quería construir un futuro contigo, un futuro donde no hubiera secretos, donde pudiéramos ser libres de amarnos. Pero ese momento nunca llegó. Algo importante, que quería decirte ese día era esto, Fernando. Que te amaba. Y que no quería vivir un día más sin que lo supieras. Mi mano temblaba mientras sostenía la carta. Desenvolví el objeto de la seda. Era un pequeño colgante, una brújula antigua. La carta continuaba: esta brújula, Fernando, para que nunca te pierdas. Y para que sepas que, no importa dónde estés, mi amor por ti te seguirá, siempre. El llanto incontrolable me invadió. Había huido de él para protegerlo, y al final, la vida nos había arrebatado la oportunidad de protegernos mutuamente. Su muerte, un trágico desenlace revelado post-mortem, fue la prueba de que el amor no correspondido que había llevado en secreto era en realidad un amor correspondido, que nunca tuvo la oportunidad de florecer. La curación mutua, el final feliz que tanto anhelaba, se había convertido en una dolorosa certeza. La historia de Fernando y Raúl no es un cuento de hadas, sino un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida y de la importancia de decir lo que sentimos antes de que sea demasiado tarde. El amor, incluso cuando es correspondido, puede ser efímero, y el silencio puede ser la condena más dolorosa.